Muy buenas tardes, casi noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos comenzando nuestro estudio bíblico en esta tarde. Y antes de comenzar, quisiera entonar un himno, un precioso himno que se llama Soy feliz en el servicio del Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor en servir al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor, serviré al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la noche va conmigo el buen pastor, cuando sirvo al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos por medios digitales, Señor, para adorar tu nombre, Señor, y también para aprender de tu palabra. Dios, te pongo en tus manos este momento de estudio bíblico. Síguenos enseñando, síguenos dando esperanza, aliento, fuerzas, ánimo, Señor, para servirte, Señor. Te lo pedimos, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una lectura bíblica, hermanos. Hagamos una lectura bíblica, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Efesios 2, del 1 al 7, al 10, perdón. Efesios 2, del 1 al 10. Dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, hermanos, esta tarde continuamos con nuestro estudio Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás, parte 10. Y vamos a ver, hermano, la semana pasada empezamos a hablar respecto a cómo es que Satanás impide el servicio en cuanto a sus hijos, a los creyentes. Satanás quiere impedir que los creyentes les sirvan, y vamos a ver otro método usado por el diablo para impedir el servicio de los creyentes. Este método de Satanás consiste en hacerles pensar que hay un número pequeño de personas que sirven a Cristo y que esas personas son los menos importantes, los de menos influencia y los más pobres de todos. Satanás pone este pensamiento de mediocridad de los creyentes del Evangelio y de los creyentes de las iglesias, de que son las personas más miserables de todas, más pobres, de menos influencia e incluso ignorantes. Satanás les dirá que no querrán ustedes malgastar su vida en medio de un pueblo como sin poder, sin influencia, ignorantes y pobres. Satanás les dirá que no vale la pena obedecer a Dios si su pueblo es así. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros, los creyentes, cuando el diablo nos habla de esta manera? ¿Cómo es que nosotros debemos reaccionar? Primero, nosotros debemos recordar que Satanás les llama pobres a los seguidores de Cristo. Y aunque sean pobres en cuanto a riquezas y bienes de este mundo, en realidad usted como creyente es la persona más rica de todos. Los ricos, en cuanto a bienes materiales, y los pobres creyentes, en cuanto a bienes de este mundo, son ricos en cuanto a las bendiciones de Dios como creyentes. Como creyentes somos ricos en las bendiciones de Dios. Santiago, hablando de esto, escribió lo siguiente. En Santiago 2:5 dice así: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La palabra de Dios dice que Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en las bendiciones y promesas y herederos del reino de Dios. Estos pocos y pobres e insignificantes cristianos, como Satanás les llamaría, en realidad o en verdad son los más ricos y poderosos del mundo. Aunque tengan poco en sus manos, poseen mucho en sus esperanzas. Aunque casi no tengan nada ahora, son los herederos del glorioso reino de Dios. Usted debe de saber, hermano, hermana, Satanás le dice que usted no debe de servir, porque si puede observar, aquellos que sirven a Dios ciertamente no son las personas más ricas, no son las personas el número de gente más grande, etcétera, etcétera. Y Satanás le va a hacer pensar, ¿de qué sirve servir a Dios si algunos viven en la pobreza? Si algunos batallan con muchas cosas, económicamente o en posesiones. Sin embargo, esto es un engaño de Satanás, de querernos engañar y persuadirnos de que no vale la pena
luchar por una causa que aparentemente y a la vista no trae ningún resultado, pero es un engaño. Satanás está trabajando para desanimarle a usted como creyente a no servir a Dios. Los creyentes también deben recordar que a lo largo de la historia humana, algunos de los creyentes han sido ricos y famosos. Por ejemplo, Abraham y Job son dos casos de creyentes que eran ricos en bienes materiales. Entonces Satanás no tiene razón en decir que todos los creyentes siempre han sido pobres. Algunos creyentes son ricos en bienes de este mundo y todos en Cristo como creyentes somos ricos en bendiciones espirituales. No importa que sea rico en bienes materiales o pobre, si somos creyentes somos ricos en bendiciones espirituales, bendiciones celestiales. Algunos creyentes son ricos en bienes de este mundo y algunos no. Pero las bendiciones espirituales son más grandes que todas las riquezas terrenales de todos los inconversos juntos en este mundo. El creyente más pobre con bendiciones espirituales posee más que la persona más rica de la tierra sin ellas. El creyente más pobre, aunque sea la persona más pobrecita, el hermano más pobrecito de todos, esa persona es más rico que el hombre más rico de esta tierra. La palabra de Dios dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más rico que todos los ricos de este mundo en un montón. Entonces, no piense usted que el servir a Dios es algo tirado a la basura. No, como creyentes poseemos promesas, pero también, aparte de promesas, hay recompensas en servir a Dios. Recompensas en esta tierra, pero las mejores recompensas que vamos a recibir son aquellas que un día Dios nos va a dar en su gloria eterna, allá en su morada celestial, cuando vivamos con Él y disfrutemos los galardones que van a venir por causa del servicio a Dios. Y Satanás en esta vida le va a intentar a usted persuadir para que usted no se involucre, para que usted no crea, para que usted no sirva, para que usted no haga nada para la obra de Dios, haciéndole creer que no vale la pena malgastar el tiempo, puesto que algunos creyentes y la mayoría de los creyentes son pobres, tienen necesidades. Sin embargo, en Cristo poseemos bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales satisfacen cuando las bendiciones materiales no pueden hacerlo. ¡Qué verdad tan grande! Las bendiciones espirituales son las que realmente satisfacen cuando las bendiciones materiales no pueden hacerlo. Así que no podemos nosotros basar nuestro éxito como cristianos en las cosas que se ven o en las cosas materiales o en las bendiciones materiales que tengamos. Si hay algún hermano con bienes en este mundo, con bienes materiales y posesiones, no puede basar su fe y su confianza en Dios, en esas bendiciones materiales, puesto que cuando las bendiciones materiales no satisfacen, es cuando las bendiciones espirituales satisfacen por completo. Entonces, es mejor confiar y afianzarnos en las bendiciones espirituales que en las bendiciones materiales, porque esas vienen y se van, son inciertas,
no sabemos nosotros el tiempo que han de perdurar. Entonces, Jesús habló de las bendiciones espirituales como el agua viva. Y dijo el Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan, está registrado en Juan 4:14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué bendición que qué palabras tan hermosas del Señor Jesucristo cuando dice que el agua que Él dará a beber, que son las bendiciones, su palabra, las promesas de su palabra, dice que harán en nosotros como una fuente que salte para vida eterna. Significa que nosotros debemos tomar aliento, tomar ánimos, fortaleza en su palabra para impulsar nuestro servicio a Dios. Y se refiere también en servir a Dios en cuanto a compartir su palabra con otros. Que esa agua viva salpique a los demás para vida eterna. Entonces, los creyentes tienen bendiciones perdurables que nunca les podrán ser quitadas. Las bendiciones que Dios ha dado nunca podrán ser quitadas. Estas bendiciones son perdurables, son eternas. Mire lo que dice aquí: las bendiciones de los creyentes les acompañan en todo tiempo, en la prisión, en el tiempo de la enfermedad, a la hora de la muerte y en la eternidad. Ninguna riqueza terrenal puede hacer esto. Ninguna riqueza en este mundo puede otorgar lo que las bendiciones y las promesas de Dios nos dan. Porque las riquezas materiales y terrenales no le van a acompañar en la eternidad. Qué triste morir pensando que seguirá siendo igual de rico. Y si usted no conoció a Cristo como su Señor y Salvador, sinceramente, usted va a encontrarse con la más terrible de las realidades, que es haber muerto pobre, ciego y desnudo, condenado a una eternidad sin Dios en el infierno. Pero las riquezas espirituales que Dios nos da nos acompañan en todo lugar y en todo momento, en toda circunstancia, no se apartan de nosotros. Esa es la ventaja de las bendiciones espirituales. ¿Quién es realmente pobre? Entonces, ¿quién es realmente pobre? El así llamado pobre, el que es llamado pobre creyente, o el no creyente o inconverso más rico de la tierra. ¿Quién es realmente el pobre? ¿Sí? El pobre es aquel que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y que no tiene la promesa de la vida eterna en su vida y aún está dudando, aunque no tenga falta de ninguna necesidad en este mundo. Sin embargo, no puede tener él una certeza para su vida después de la muerte. Satanás está ocultando. Fíjese lo que hace Satanás. Satanás nos dice verdades con mentiras. Y cuando alguien dice verdades con mentiras, es muchísimo más peligroso que decir una mentira completa. Es más peligroso decir una verdad a medias o una verdad sesgada, mezclada con mentiras, que decir solo una mentira. Es mucho más peligroso. Actualmente muchos son engañados
por doctrinas que contienen un poquito de verdad y un montón de mentiras. Inclusive si fuera un montón de mentiras con un poquito de verdad, sería lo mismo que tomarse un vaso 99% de agua pura, de manantial, y un 1% de veneno. ¿Se lo tomaría usted? Claro que no. Es veneno. Aunque tenga 99% de agua pura, agua potable, ese 1% de veneno lo matará. Entonces, Satanás oculta parte de la verdad, y esto es muy peligroso. Cuando dice él que los creyentes en este mundo son pobres, y aunque parezca que así es, en realidad es otra cosa. El número total de creyentes en el mundo es muy grande. El número de creyentes que ha existido a lo largo de la historia también es cuantioso. Apocalipsis 7:9 dice que el apóstol Juan vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Aunque puede ser que muchos creyentes viven en lugares donde existen pocos cristianos y muchos de ellos son pobres y humildes, no siempre es así. El día vendrá pronto cuando estos creyentes pobres y humildes brillarán como el sol. Pablo escribió acerca de cómo Dios levantó a los creyentes y los hizo sentar en los lugares celestiales, allá en Efesios, donde leíamos, Efesios 2, versículo 6 dice, versículo 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, algún día, hermano, algún día, escúchelo bien, Dios mostrará al mundo lo bendito que es su pueblo. Dios mostrará al mundo lo bendito que es su pueblo y lo dichoso. Es entonces cuando los ricos de la tierra envidiarán a los creyentes que antes juzgaron como miserables, como ignorantes y como pobres. Y va a ser el día en el que Dios se va a manifestar en nuestras vidas, se va a manifestar en nosotros, y nosotros brillaremos y viviremos con Él por la eternidad, y caminaremos por esas calles de oro y recibiremos en el tribunal de Cristo las recompensas por el servicio, las obras que en Cristo, como nuestro Señor y Salvador, estuvimos dispuestos a cumplir y a hacer. Así que, hermano, no se sienta desanimado cuando le digan vamos a servir a Dios. Satanás le va a intentar decir, no vale la pena que malgastes tu tiempo en eso, no tiene caso. Pero Dios nos dice, hermanos, que hay galardones, que Él no olvida nuestra obra de fe que hemos hecho, y que un día Él en la gloria nos recompensará por las obras que en Cristo nosotros pudimos hacer. No se desanime, no deje de buscar a Dios y no deje de servir a Dios. Ame a Dios, búsquele con sinceridad y en verdad, para que usted un día goce de las riquezas celestiales, y también en esta vida usted puede gozar de bendiciones cuando usted sirve a Dios. Todos aquellos
que ponen al Señor en primer lugar, dice la palabra de Dios que Dios añade lo que hace falta. No tenga dudas usted de esa afirmación de parte de nuestro Dios. Así que hermano, pues Dios le bendiga, que pase una bonita noche y nos estamos viendo, hermanos, en la predicación del domingo. Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo para todos ahí en sus casas y bendiciones. Hasta luego, hermanos.